Bueno, les comparto la información que vamos teniendo y el modo de intervención nuestro, ni bien tomamos conocimiento de un nuevo dispositivo de cuidado de adultos mayores, ni bien hemos tomado conocimiento que fue las primeras semanas de agosto, el equipo de la Dirección de Adultos Mayores toma contacto con la persona a cargo. Lo primero que se dan son las consignas necesarias para que este lugar tenga tenga conformidad, digamos, con las medidas más óptimas en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria, porque no olvidemos que estamos en un escenario de emergencia sanitaria de establecimientos públicos y privados. Esa ley es la 15.171, lo cual inmediatamente le dimos las consignas necesarias para que este espacio sea regulado, digamos. La primer medida tiene que ser esa: nunca desalojar adultos mayores en este contexto de pandemia. Es una locura y sería un acto sumamente irresponsable del Estado municipal promover que esos adultos se vayan de ese lugar cuando la verdad no hay una vulneración de derecho a sus vidas, sí, la no regularización del dispositivo de cuidado. Es por eso que nos pusimos a trabajar inmediatamente en eso. Lo primero que se hace, de hecho el 6 de agosto tenemos una campaña de vacunación ahí, una campaña de vacunación antigripal. El espacio cuenta con una médica, una enfermera y un servicio de ambulancias. Hemos constatado las historias clínicas. A los pocos días hemos tenido la autorización del Ministerio de Salud de la provincia, del ente que se llama Fiscalización Sanitaria, particularmente el espacio que certifica estos lugares. Le pasamos la documentación necesaria, desde nosotros mediando, ¿no?, entre el dispositivo de cuidado al que ustedes me preguntan y la Dirección de Adultos Mayores, y bajo la ley que les menciono, que tiene que ver con la Ley de Emergencia Sanitaria de Establecimientos Públicos y Privados, recibimos la autorización del funcionamiento excepcional y transitorio. Eso es hasta que toma una dimensión más material, que eso ocurrió hoy particularmente, donde ellos constatan el lugar y le han dejado la autorización para el funcionamiento, que es la habilitación provincial de alguna manera. Simultáneamente a esto... Sí. Perdón, Mariana, una consulta. Esto le dejan una habilitación provisoria desde provincia. Claro, es así. Nosotros necesitamos que quienes fiscalizan este ente, el ente regulador de estos espacios, vengan y realicen la visita. Aún así, por un informe muy minucioso nuestro, que nosotros tenemos controles diarios de todos los espacios de cuidado a adultos mayores, geriátricos o casas de cuidado. Este particularmente tiene que ver con una categoría A.1, que es de patologías diversas, de adultos mayores dependientes y semidependientes. Se le pasa un informe muy minucioso y la provincia les da, digamos, hace varias semanas, les da una autorización de funcionamiento excepcional y transitorio, insisto. Eso después se materializa con la visita de ellos, que efectivamente han constatado que hay elementos que resolver, digamos. Siempre hay algunos detalles que cuando viene el ente que regula lo va marcando, y después nosotros nos compete continuar con el seguimiento para que eso se resuelva, ¿no? Por ejemplo, un piso no antideslizante, estas cosas que son las más óptimas para el buen funcionamiento y la seguridad de los adultos mayores, que insisto, en este caso hay dependientes y semidependientes de patologías diversas. Así que sí, estoy al tanto del espacio y no paramos de trabajar desde el momento que tomamos conocimiento con el espacio. Señora Mariana, hay algunas irregularidades que me dicen que no tiene salida de emergencia, por ejemplo, me dicen de que no cuenta con planos de la casa tampoco. ¿Esos son solucionables, esas medidas? Y la realidad es que en el marco de la emergencia sanitaria de ninguna manera son elementos que desplazarían a los adultos mayores del lugar. Eso es lo que nosotros debemos entender, que si bien no es lo óptimo, que carezca de eso no es lo óptimo, pero no es
para la provincia, para el Ministerio de Salud de la provincia, indicadores que impliquen una clausura. Perfecto. Y, ¿se entiende? Porque sí, sí. tenemos que enmarcar esto en una situación excepcional de pandemia. Entonces, para eso, el Ministerio de Salud de la provincia construye, elabora una ley especial para estos establecimientos públicos y privados. Y de hecho les autoriza el funcionamiento y mediante nosotros garantiza que esto que vos mencionás se resuelva, se restituya. Una consulta, ¿qué capacidad de abuelos se le autoriza a este posible geriátrico? En principio hay 5. Hoy ellos van a resolver de acuerdo a las habitaciones, pero 5, digamos, ¿no? Nosotros venimos laburando con el lugar para que no tenga más, hasta que no resuelva estos elementos, como bien mencionás, para estar en óptimas condiciones. Hoy hay 5 adultos mayores. Perfecto, entonces esos adultos mayores tienen garantizada la estadía en esta situación de pandemia hasta la regularización total del problema de la habilitación. Sí, claro, que de hecho le han dejado hoy una habitación. Sí, por eso. Está garantizado. Sí, después quedan aquellos indicaciones que le dejó el ente regulador, en este caso la fiscalización sanitaria del Ministerio de Provincia, deja algunas indicaciones que dependerá también con colaboración nuestra de poder ayudar a quien está a cargo del espacio, que las concluya, por supuesto, no nos quedamos tranquilos hasta acá. Debemos hacer que todo esté en óptimas condiciones. Pero mientras no esté en óptimas condiciones, es el mejor de los escenarios. Exactamente. ¿Se va a hacer vigilancia, digamos, se va a seguir los casos en forma clínica, los casos de los abuelos que están allí internados? Pues recordemos que viene de Moreno esta persona, donde en Moreno había tenido lamentablemente problemas con el COVID. Sí, en realidad ella lo que nos transmite es que ella lo que no logró en Moreno es la habilitación municipal, pero la provincial la había logrado. Así que, pero aún así lo hacemos, este planteo que vos esta pregunta que me haces, lo hacemos con absolutamente todos los geriátricos. Nosotros llamamos diariamente y recibimos los controles de temperatura y síntomas de COVID de todos los adultos mayores. Y particularmente desde que tomamos conocimiento, iniciamos con la campaña antigripal porque era uno que recién conocíamos, que sabíamos que carecía en principio, de la dinámica cotidiana que nosotros tenemos con los espacios de cuidado de adultos mayores, por eso le hacemos saber que diariamente nos tienen que proveer esa información. Bueno, perfecto. No sé Ahora, esto tiene... Buen día, Mariana. Miguel Tagliamonte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Esto tiene carácter, digamos, de alguna manera excepcional, como vos lo dijiste al principio, por el COVID-19. ¿Qué pasa con este geriátrico cuando termina? Bueno, falta mucho igual, lamentablemente, pero digo, cuando termina, con lo que no cumple, digamos, el geriátrico. ¿Termina la pandemia y en teoría debería cerrar o cumplir 100% con los requisitos? Nosotros vamos a tratar de que aún en pandemia cumpla al 100% con los requisitos. Por eso insisto que no nos deja tranquilo la excepcionalidad. El marco de la ley dice que no podemos desplazar a adultos mayores ni clausurar un lugar que tiene cuidados que no vulneran sus derechos. No estamos hablando de hacinamiento, de maltrato, ni nada de eso. En el marco de la pandemia nosotros vamos a trabajar para que el 100% de los requisitos sean cumplimentados. Y luego, como vos me preguntás, posterior a la pandemia, lo seguiremos trabajando con la provincia, porque son ellos los que regulan estos dispositivos. Nosotros el acompañamiento cotidiano y territorial. Así que, cómo seguimos posterior a la pandemia, lo regularemos, lo seguiremos trabajando con ellos. Perfecto. ¿Qué cantidad de abuelos hay, Mariana, en este momento? 5. Sí. 5. 5. Sí, así es. Perfecto. ¿Y qué dimensiones tiene el lugar? Cuenta con 3 habitaciones, cuenta con un office, es decir, un espacio de enfermería, cuenta con un comedor amplio, están bien, cuenta con baños adecuados, y lo que no estaba adecuado se adecuó, ni bien tomamos conocimiento del espacio.
del lugar. Perfecto. Así que la infraestructura habla de un espacio que tiene por lo menos las comodidades necesarias y lo que no esté resuelto con capacidad de poder ser resuelto.